Cordial saludo, estimados estudiantes del ciclo 4 de la institución educativa Manuel Rodríguez Torices de San Diego. En esta clase de hoy de informática vamos a desarrollar el tema de crear un gráfico de columnas en Excel. El propósito de esta clase es que construyan gráficas de columnas en Excel para que representen información de la hoja de cálculo. El indicador de logro: diseño y proceso correctamente plantillas y formatos en Excel explicando fórmulas matemáticas, funciones y gráficos estadísticos que faciliten el análisis de la información en las hojas electrónicas y graficándolas en flujogramas. Bueno, los gráficos son una herramienta que ilustran visualmente los datos que aparecen en una hoja de cálculo o en una tabla. Para crear un gráfico es indispensable contar con los datos que se inserten en ella. La información puede ser no definitiva, por lo que la gráfica se actualiza conforme se modifican los datos de origen. Es decir, podemos tener unos datos y se pueden cambiar y automáticamente la gráfica cambia apenas se modifiquen los datos en la tabla. Ahora, el proceso para insertar gráficos es el siguiente. El procedimiento para crear gráficos de columnas es el siguiente. Primero, se seleccionan las celdas que contienen los datos que desea utilizar en el gráfico. Segundo, dar clic en la pestaña Insertar. Tercero, seleccionar la herramienta columnas en el gráfico o en el grupo de herramientas gráficas. Cuarto, seleccione el tipo de gráfico de columnas disponible. Tenemos columnas, cilindros, barras, cónicos, etc. Y quinto, de forma predeterminada, el gráfico coloca la hoja de cálculo como un gráfico incrustado. De allí podemos modificar el gráfico, como lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Y la gráfica de columna es creada en Excel. Bueno, ahora aquí podemos ver en esta imagen cómo se inserta un gráfico. En Insertar, aquí aparece el icono de columnas, aquí, y luego aparece columnas en 2D. Escogemos aquí la columna y aquí aparecen los modelos. Seleccionamos uno de los modelos y automáticamente aquí abajo aparece el gráfico ya elaborado automáticamente con base en los datos que estaban en la tabla. Bueno, ahora vamos, antes de seguir con un ejemplo, vamos a hablar sobre la actividad. La actividad vamos a practicar. Los estudiantes de comunicación social de la Universidad de la Ciudad han construido una encuesta a través de la cual necesitan determinar el nivel de audiencia o rating de algunos canales públicos y privados de la ciudad de Cali. Para lograrlo es necesario calcular el promedio de audiencia por sectores. Ten en cuenta utilizar funciones, organizar la información con características de formato fuente Arial 14, títulos en negrilla y centrado, información numérica centrada, implementar bordes, relleno de color a criterio, mostrar la información gráficamente de la siguiente manera: zona norte y sur, tipo de gráfico de columna, subtipo agrupada 3D, título del gráfico zona norte-sur, zona oriente y occidente, tipo de gráfico de barras, tipo agrupada en 3D, título del gráfico zona oriente y occidente. Recuerda seleccionar los rangos no continuos. Bueno, aquí tenemos los datos de los canales: Caracol, RCN, Telepacífico, Señal Colombia, Fox, Disney Channel, TNT, Nat Geo, Jetix. Y aquí, bueno, aquí aparecen por la ubicación geográfica: el norte, sur, oriente y occidente. El promedio aquí se calcula con la función promedio. Se seleccionan todos estos datos y va aquí la función promedio. Luego aquí la función máximo y mínimo, como lo vimos en la clase anterior, se selecciona todos los valores y se le da en más, y luego aquí en min.
Ya luego llenará toda la tabla con las funciones y fórmulas. Luego se selecciona la columna. Recuerden, el primer gráfico seleccionamos los dos valores, norte y sur. Y en el segundo gráfico, oriente y occidente. Esto es lo que hay que hacer en la actividad. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo en Excel sobre cómo crear gráficos. Recordemos que los gráficos siempre se deben hacer con base a unos datos ya organizados en una tabla. Aquí vemos una pequeña tabla del consumo de los últimos 6 meses de electricidad. Están los meses abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y aquí está el consumo. Entonces primero se selecciona los datos, la tabla que vamos a graficar. Luego vamos a insertar, aquí la pestaña insertar. Luego aquí donde dice columnas, le damos allí y me aparecen los tipos de columnas. Vamos a darle columna 2D. Listo. Y aquí automáticamente aparecen los datos. Miren, abril fueron 25, mayo fueron 20. Aquí también podemos, vamos aquí donde dice diseño y podemos cambiar el estilo, por ejemplo, de las barras, si la queremos así, o en negro, o de rayitas, o solo nomás con los meros bordes. En fin, podemos colocar cualquier tipo de gráfico. Bueno, también si por ejemplo actualizamos el mes de abril, si no es 25, sino 15, por ejemplo, al cambiar el 15 ya enseguida aquí se modifica. En mayo, que ya no es 20 sino 18, automáticamente se actualiza la tabla en los valores que voy colocando. Ya no es 35 sino 40 en el mes de septiembre. Ya ahí se aumentan los valores, se autorregula la tabla de forma automática. Entonces esto permite crear gráficos interactivos con base a la información ingresada en la tabla. Entonces espero haberles orientado esta clase de forma acertada. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en realizarla a través del grupo de WhatsApp de informática del ciclo 4, o también me pueden escribir al correo electrónico y manuelrodrigueztorices@gmail.com. Este correo todo es pegado en minúscula. Y también las actividades, cuando ya ustedes las desarrollen en Excel, le toman una foto y me la hacen llegar por medio del grupo de WhatsApp o al WhatsApp interno o personal, o también al correo electrónico. O también lo pueden realizar en el cuaderno y le toman foto al cuaderno y me la pueden hacer llegar. Lo más importante es que realicen las actividades, estén pendientes de ellas. Si tienen alguna duda o inquietud, pregunten. Yo estaré dispuesto a ayudarles, a responderles sus inquietudes que tengan. Es importante también el plazo máximo para entregar esta actividad de esta clase es la próxima semana. Es decir, a más tardar la próxima clase deben ustedes hacerme llegar esta actividad, porque la próxima semana ya viene otro tema, entonces con otra actividad, entonces se le van a ir acumulando. Entonces ya saben, les recuerdo la actividad, aquí está: completar este gráfico y completar esta tabla y realizar los gráficos. Entonces, deseándoles una buena semana. Deben recordarles que todavía la pandemia sigue, el virus está vivo y contagiando personas. Entonces es responsabilidad de todos cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces no salir de casa si no es necesario, y si toca salir deben usar tapabocas y todas las medidas de precaución.
Bueno, espero que pasen un feliz día.